Hola chicos, muy buen día. Continuando con el tema de la semana, todo lo relacionado con la reproducción celular, de qué manera esta reproducción es la característica que permite a los seres vivos perpetuar la especie, la célula, comunidad morfológica y funcional de todo organismo, la realiza mediante dos tipos de división: la mitosis y la meiosis. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Recuerden que en cada una de las temáticas estamos elaborando un pequeño glosario. En esta ocasión, dentro de las palabras clave, lo que es reproducción, célula, mitosis y meiosis. Vamos a ir abarcando todas estas cuestiones durante las siguientes clases. Hablamos que la reproducción celular es este proceso por el cual, a partir de una célula inicial o célula madre, se originan nuevas células llamadas células hijas. Cuando veíamos toda la cuestión de la estructura de replicación del ADN. La célula nace, crece, madura, se reproduce y muere. En eucariotas se divide en 4 etapas: etapa G1, etapa S de síntesis, etapa G2 y la etapa M. Esta división en células precariotas es más simple. De acuerdo a las imágenes compartidas, la célula aumenta su tamaño y la cantidad de organelos. ¿Sí? Esto se da durante la cuestión de la interfase. Tenemos que ir recordando que dentro de la interfase es primordial el conocimiento, así como la división que se da en la célula. El ADN se duplica durante esta cuestión de la interfase, llega a la fase M. El ADN en esta fase M se reparte entre las dos células, se divide el citoplasma y se originan dos células hijas. La cromatina se organiza. Las fibras se condensan y enrollan y se forman los cromosomas. Dentro de estas fases, que es muy importante tener el conocimiento del ciclo celular, como dentro de la división de la mayoría de las células, pues consiste en estos 4 procesos coordinados. Primeramente, el crecimiento celular. Número 2, la replicación del ADN. La distribución de los cromosomas duplicados a las células hijas y la división celular. Dentro de la importancia de estas fases del ciclo celular, puede dividirse en 2 fases principales con base en las actividades celulares visibles con un microscopio óptico, la fase M, y la interfase, donde el núcleo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están en forma de cromatina. En la fase llamada profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. Ahí es posible apreciar y complementar con cada uno de los documentos compartidos. En la etapa de la metafase, los cromosomas gruesos, ¿sí?, inician toda esta cuestión para poder realizar la diferenciación, y que se da sobre todo en el plano ecuatorial, ¿sí? De qué manera es posible apreciar en esta parte central, ¿sí? Cómo se realiza toda esta cuestión de la división del núcleo durante la mitosis y la división del citoplasma durante la citocinesis. ¿Sí? Hablábamos de estos cromosomas gruesos y enrollados, y cada uno con 2 cromatidas se alinean en la placa de la metafase, en la parte media, ¿sí? Ya en la etapa de la anafase, las cromatidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia sus polos. Al momento de llegar a la telofase, los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. Ahí podemos verlos, ¿verdad? En cuestión de separados. Una vez que se van hacia los extremos, se separan. Dentro de lo que es la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. De ahí la importancia de ir viendo estas fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Al hablar de esta citocinesis, ¿sí?, esta división del citoplasma, donde se realiza este estrangulamiento y se forman las 2 células hijas.
La mitosis, chicos, también llamada cariocinesis, es un tipo de división celular que origina dos células hijas con el mismo material genético que la célula madre. Posteriormente, las células que se dividen por mitosis son células diploides, es decir, se abarca las dos Ns porque tiene dobles pares de cromosomas. Si contamos que son 23, lo doble serían 46 pares de cromosomas, ¿sí? Que originan estas células diploides, pues el material cromosómico y citoplasmático se duplicó antes de iniciarse la división celular. Vamos a ir apreciando en estos pequeños videos estas fases, ¿verdad?, que se dan, y sobre todo, chicos, de cómo la mitosis, que es este proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular, consistente en el reparto equitativo del material hereditario, el ADN, el ácido desoxirribonucleico característico, y es igualmente un verdadero proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo, el crecimiento y la regeneración del organismo. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción asexual.